Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo una nueva review de este LG OLED B9 de 55 pulgadas, que es un modelo del 2019, pero aún hoy en día se consigue en algunos países, aunque todavía conserva el mismo precio que tuvo en su año de lanzamiento, que es más o menos de 4 millones de pesos o al cambio $1,070. ¿Por qué sigue conservando su precio? Porque la verdad es que hoy en día sigue siendo un muy buen televisor. Si todavía lo pueden conseguir, tiene 4 puertos HDMI 2.1, un muy buen sistema de sonido y por supuesto la tecnología OLED, que hasta ahora da una calidad gráfica superior en comparación a otras tecnologías. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal y si les queda fácil también adquieran una membresía, que activen la campanita de notificaciones, que si este video les gusta le den clic al botón de me gusta. Con todo esto me ayudarían a seguir creciendo mi canal. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del LG OLED B9, en este caso de 55 pulgadas y la última versión de software disponible hasta hoy, 1 de septiembre del 2021, la 05.10.30. Su sistema operativo es WebOS, propio de esta marca coreana LG. El control Magic, que permite hacer scroll, como pueden notar. Ese es el diseño del menú principal. La verdad es que sigue siendo muy intuitivo, a mí me gusta mucho. La verdad es que la fluidez no está para nada mal, pero sí que se tarda un poco a veces en abrir aplicaciones, incluyendo por supuesto la tienda de aplicaciones. Cuenta con aplicaciones muy populares y también poco populares. Entre las populares, Apple TV, YouTube, Netflix, Disney Plus, DirecTV Go, HBO Max, entre muchísimas otras. Y su espacio de almacenamiento es de 4236 megas, que sigue siendo superior en comparación a los modelos 2020 y 2021 también OLED. La función de Screen Mirroring se puede llevar a cabo sin problemas, tanto con dispositivos Android, también con dispositivos Apple, utilizando la función de AirPlay, que por supuesto está disponible en este televisor. Lo que no está disponible es lo que se conoce como Picture in Picture o Multiview. Este televisor también cuenta por supuesto con un navegador de internet. La navegación es muy fácil gracias al control Magic, como están pudiendo notar. También cuenta con la opción de búsqueda por medio de comandos de voz, tanto en inglés como en español, y es muy precisa la gran mayoría del tiempo. Y también permite reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente tengan en cuenta que algunas probablemente no les permitan reproducir contenido y por ende deberán buscar una página web alternativa, y hasta ahora el bloqueador de anuncios funciona muy bien. En cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores grises de este televisor, me parece que es increíblemente buena a pesar de ser del 2019. La verdad es que el efecto de pantalla sucia es casi que imperceptible para el ojo y cerebro humano. Lo es con este contenido, con este fondo gris. Como menciono, es casi imperceptible. Y a la hora de ver contenido variado, pues simplemente no se va a notar. Aun cuando el contenido sea de este tipo, donde un color vívido prime en un gran porcentaje en la pantalla, en este caso sería el color verde, así que no van a tener problema, por ejemplo, a la hora de mirar deportes o disfrutar de este tipo de videojuegos. La cantidad de brillo en nits, en SDR o rango dinámico estándar de este LG OLED B9 es de 328 nits y en HDR o alto rango dinámico de 526 nits. Y su contraste, como ya muchos ya saben, es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque simplemente el nivel de luminancia en negro es de 0, porque simplemente los televisores OLED muestran colores negros perfectos, o sea, con un nivel de luminancia en 0, por ende la luminancia en blanco dividida entre 0 pues simplemente no se puede, por ende lo tildan como un contraste infinito. Y en cuanto a tecnologías HDR o de alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también Dolby Vision. La verdad es que a pesar de que su cantidad de brillo en HDR no es increíblemente alta, 526 nits es muchísimo más que suficiente para una muy buena experiencia HDR, en términos de que todo luzca muy realista.
La uniformidad de los colores negros, como ya mencioné, es perfecta porque sus diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar completamente cuando sea necesario. No van a observar problemas ni de clouding, ni de blooming, ni de backlight bleeding o sangrados de luz, así que es una gran característica no solamente de este B9 sino de todos los televisores con esta tecnología OLED. En cuanto al escalado de imagen, la verdad es que este televisor realiza un muy buen trabajo. Su procesador es el Alpha 7 de segunda generación con contenido en 720p o HD. La pixelación que se nota es muy pero muy leve, muy pero muy tolerable. Aún con contenido en 480p, la pixelación que se puede notar podría llegar a ser muy tolerable para muchas personas, teniendo en cuenta que se trata de un contenido de muy baja resolución. Ya a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es genial. El contenido parece de hecho que tuviera un poco más de resolución, aunque no se va a mostrar en 4K. Eso no va a pasar ni en este ni en ningún otro televisor 4K actual. Ya cuando el contenido tiene 1440p de resolución, sí el trabajo se acerca mucho a un 4K nativo y por supuesto puede reproducir contenido en 4K nativo sin problemas tanto en SDR como en HDR. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO Max, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirán la resolución del contenido para poder mejorar la fluidez. Por supuesto, este televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. El manejo del movimiento en este televisor también es muy bueno, simplemente que cuando de pronto noten algún problema de tartamudeo o de vibración o de borrosidad en cada uno de los modos de imagen, bueno, sobre todo en el modo cine, a veces el TrueMotion viene en usuario o en un modo aquí en opciones de imagen TrueMotion, en un modo donde de pronto sí sé que se puede notar esos efectos, por ende entonces en ese caso pueden colocarlo aquí en usuario y mover de Shutter o de Blur a voluntad. También con el OLED de movimiento, todo esto hasta que noten mejorías, porque a veces puede variar dependiendo de los FPS o fotogramas por segundo que tenga el contenido, ya sea que lo vean a través de aplicaciones de streaming o conectando algún dispositivo a alguna entrada del televisor. Los muy buenos ángulos de visión es otro de los puntos muy fuertes, no solamente de este sino también de todos los televisores con este tipo de tecnología OLED. Los colores no van a lucir blanquecinos aun cuando su ángulo de visión sea muy amplio, como están pudiendo notar. El manejo de los reflejos también es otro punto fuerte de ese tipo de televisores con esta tecnología OLED. Simplemente tengan en cuenta que no es que no se vayan a reflejar de pronto las cosas que tengan en la habitación cuando reciba, por ejemplo, mucha luz ambiental. Esto va a pasar no solamente en los OLED, sino también en otro tipo de televisores, aunque de pronto los que tienen muchísima cantidad de brillo, como por ejemplo los Neo QLED de Samsung, podrían contrarrestar un poco mejor este aspecto. Pero cuando por ejemplo reciban mucho el reflejo de los focos de luz que tengan en la habitación, los OLED hasta ahora son los mejores en esta área. Ya en cuanto al apartado gaming, lo más importante que deben saber es lo que mencioné al principio. Este televisor cuenta con 4 puertos HDMI 2.1, yo ya los he probado, arroja los 120 Hz en 4K, los tiempos de input lag en 4K 60 Hz en SDR es de 13,7 milisegundos, en HDR de 16,2 milisegundos y en 4K 120 Hz. No tengo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero podría oscilar más o menos entre los 6 y 7 milisegundos, que es la media de los televisores que tienen precisamente puertos HDMI 2.1. Para entrar al menú escondido y corroborar la resolución y la tasa de refresco, simplemente le dan en canales, se paran en sintonización de canales sin oprimirlo, simplemente lo que oprimen es el botón 1 varias veces y aquí les va a salir la información más relevante, entre ella la resolución actual, la tasa de refresco de 120 Hz en todos los 4 puertos HDMI de este televisor, HDMI 2.1 me arroja la misma información y aquí por supuesto el nombre del televisor, LG OLED B9.
En cuanto a tecnologías gaming, este televisor soporta tasas de refresco variables G-Sync. También he visto que con algunas gráficas de PC, sobre todo algunas de la marca AMD, se ha podido activar la tasa de refresco variable FreeSync. La verdad es que la fluidez y la calidad gráfica de este televisor, tanto al jugar en 120 Hz en 4K como con una tasa de refresco más baja, se siente y se ve increíblemente bien. Recuerden por supuesto que en este tipo de videojuegos como este Destiny 2, que es en 4K con HDR, los problemas de clouding, blooming o backlight bleeding no van a estar, no van a notar ese tipo de problemas, van a notar una uniformidad de colores negros perfecta. A algunas personas al parecer no les gusta mucho porque las áreas con sombras las perciben demasiado oscuras. La verdad es que yo no tengo problemas al respecto. Yo veo una calidad gráfica increíble, partes oscuras como deben ser, realmente oscuras. Y este aspecto me parece que importa muchísimo, sobre todo en este tipo de videojuegos como este Resident Evil 7, que también es en 4K con HDR, que son así de survival horror, porque se permite una experiencia de horror o de terror mucho más inmersiva, o por lo menos esa es mi opinión personal. No sé ustedes qué piensen al respecto. Al final, como es costumbre, van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este televisor, cuya potencia es de 40 watts, que es increíblemente buena. Y en cuanto a tecnologías, soporta todas las más conocidas o las más populares: Dolby Atmos, canal de retorno de audio mejorado, Dolby Digital y también las tecnologías DTS. Miren, más adelante compararé este LG OLED B9 con el CX, con el C1 de este año y también con el A1 que está próximo a llegarme, para que puedan decidir cuál les conviene más, si todavía por ejemplo pueden conseguir hoy en día este LG OLED B9, ya sea nuevo o de segunda, en términos de relación calidad-precio. Ya entonces me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal, que adquieran una membresía del canal, así les queda fácil, que activen la campanita de notificaciones, y con todo esto me ayudarán a seguir creciendo. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.